Vayeshev, Bereshit 37 versículo 1 al capítulo 40, versículo 23. En esta parashá comienza hablando que Jacob se sentó o se asentó en el país de su padre, Canaán, y esto nos va a permitir trabajar a nivel remes, la gematría de estas palabras. Vayeshev Jacob Beretz Megurei Aviv Beretz Canaán. Y se sentó Jacob en la tierra donde vivió su padre. Esta frase tiene un valor gemátrico de 1071 y hace alusión a algo bueno. Bueno es Tov en hebreo, ¿sí? Y tiene un valor gemátrico de 17. El número secreto de 17 es 153. ¿De dónde sale ese 153? Pues de sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10, 11, 12 más 13 más 14 más 15 más 16 más 17. Entonces, 17, esta suma da 153. 17 es bueno, Tov, y 153 es bueno, pero en su máximo nivel. Existen varios tipos de gematría. Una de ellas es el Catán o gematría reducida. Y la gematría reducida o el Catán de la palabra Beersheba es también 17, igual que la palabra Tov, que es bueno. Entonces 17 es bueno, es Tov, y 53 es bueno, pero en su máximo nivel. Existen varios tipos de gematría. Una de ellas es el Catán o gematría reducida. La gematría reducida de la palabra Beersheba es también 17, al igual que Tov. Y además de todo esto, al multiplicar 153, que es bueno, pero en su máximo nivel, por 7, eso da 1071, como la frase de Vayeshev Jacob Beretz Megurei Aviv Beretz Canaán. ¿Por qué por 7? Porque Beersheba significa 7 pozos. Entonces 153 por 7 da 1071 también. Miren, este tipo de análisis lo hacía Abulafia, y la importancia de esto consiste en que la energía fuera del tiempo y del espacio, en ese eterno presente, en ese Evo del Ein Sof, se da de forma simultánea en un sistema de rotación. Si uno logra percibir esa simultaneidad, esa rotación, entra en un estado de meditación Aleph de conciencia. En ese estado de meditación Aleph de conciencia se unifican todas las cosas, y al hacerlo relaciona todas las energías subyacentes, todas las energías profundas de toda la realidad, y no con aspectos de contradicción, de bien y mal, de una dualidad, ¿sí? Abulafia operaba con energías en conjunto, no en forma de contraposición, mal o bien dualidad, sino de coordinación. Y esto lo encontraba en la circularidad de la permutación de las letras hebreas. Este análisis gemátrico lo hace Baal Haturim, el análisis gemátrico que estamos haciendo con estas palabras, con esta frase que empieza la parashá, con la palabra Tov, con la palabra Beersheba. Este análisis lo hace Baal Haturim y dice que la importancia de ese valor es que en Bereshit, capítulo 26, versículo 23, dice: Vayal Misham Beersheba. De allí ascendió a Beersheba. Y también esta frase tiene un valor de 1071. Y esto es lo que hizo Baal Haturim con este análisis gemátrico entre la circularidad de la permutación de las letras hebreas de estas palabras y de estas frases. ¿Qué pasa? Que esta frase también tiene un valor de 1071. De inmediato esta parashá, Vayeshev, pasa a narrar la historia de Yosef y sus hermanos. Yosef representa la facultad de Yesod, guarda relación esta facultad con el órgano sexual, con el ombligo, con el ego, con las relaciones sociales, con el yo social, con el cómo me relaciono con los demás, cómo se muestra la persona ante otros.
Si a usted lo critican y usted se enoja, tiene un problema en la facultad de Yesod. Si a usted lo halagan y eso lo llena, lo hace sentir bien, tiene un desequilibrio en Yesod, el yo y lo social. Alguien demasiado ermitaño, muy solitario, que no le gusta relacionarse con los demás en lo absoluto, tiene un desequilibrio en Yesod. Por otro lado, el que no sabe estar consigo mismo, sino que siempre necesita la actividad social, ¿sí? Una actividad social máxima, ese nivel social máximo, tiene un desequilibrio en Yesod. Yesod se relaciona con el sexo, el dinero, el conocimiento. Según esté la facultad de Yesod, así una persona se desenvolverá en estos aspectos de la vida. Yesod es llamado el fundamento porque tiene las bases de Malhut. Si el fundamento está bien, Malhut, nuestro mundo físico, estará bien. El fundamento de nuestra vida depende de nuestra conducta sexual. Solo existen dos estados, la Kedushá, que es santidad, y el Sitra Hará, que es el otro lado. Es decir, no podemos creer que estamos medianamente en Kedushá, o estamos o no estamos. Hay dos cosas que desequilibran nuestro Yesod y son la envidia y el odio. Esto nos llena de carencias que no se sacían nunca porque nunca se van a llenar de luz. Siempre van a estar en la oscuridad. Siempre permanecen en oscuridad. Yosef es Shaddai. Todas estas correspondencias debemos conocerlas, ¿sí? Yosef, relacionarlo con Yesod, con Shaddai, con la luna, con el sexo, el dinero, la comunicación, Rosjodes, Halot, con Birkat Halebaná, el control con los Shedim de los demonios, los espíritus malignos, el ego, el yo social. Yosef simboliza el toro también, la rueda izquierda de la carroza de la Merkabá, pero esto se explicará en secretos del cielo más avanzados. Yosef tenía la sabiduría de su padre Jacob, que es Tiferet, que a su vez recuperó la sabiduría de su padre Isaac y la de Abraham, que ya son grandes sabidurías. Y cuando se conoce toda esta correspondencia de la que acabamos de hablar, en la medida que se estudian los secretos del cielo, se entra en ese estado de meditación Aleph de conciencia. Se van generando en sus cerebros nuevas conexiones neuronales. Miren esto no es cualquier cosa. Lo que les voy a decir, estudiar los secretos del cielo puede evitar enfermedades mentales, enfermedades neuronales, lejos de lo que suelen pensar las personas, ¿cierto? Que más bien se pueden volver locas. Al principio, pues sí, se generan grandes desequilibrios porque la persona se está enterando que tiene este desequilibrio, que tiene aquel desequilibrio en esta facultad, en esta otra, y bueno, ¿cuándo es que voy a llegar yo a mi equilibrio? Pero conocer y reconocer estos desequilibrios más bien son los que nos van a ayudar a llegar al equilibrio. Yosef representa a Yesod porque tenía problemas de ego. La parashá nos narra que Israel, que es Jacob, y bueno, en la Torá a veces Jacob, a veces Israel. Cuando dice Israel es porque es esa conciencia colectiva, ahí nos incluimos. Si dice Jacob, está hablando de su historia personal, pero cuando es nombrado como Israel, nos tenemos que sentir identificados, nos está hablando a nosotros la Torá, ¿sí? Israel amaba más a Yosef que a sus demás hijos, por haber sido el que nació en su ancianidad. Le hizo una túnica manga larga y esta preferencia ocasionó que los hermanos de Yosef le tuvieran envidia. Para completar todo este asunto de la envidia, Yosef tuvo un sueño. Kislev, estamos en Kislev, mes de sueños, sueños que te pueden mostrar el camino si te encuentras en la disposición correcta. Pero bueno, Yosef, el significado del sueño de Yosef era que sus hermanos, su padre y su madre, le servirían. Esto hacía que sus hermanos lo envidiaran más y su padre mientras tanto reflexionaba. Luego Yosef tuvo otro sueño. Fíjense, 2 veces soñó. El segundo sueño fue la confirmación del primero. Por supuesto que esto tiene un sod sobre los sueños. Y como ya lo hemos dicho en Secretos del Cielo, nuestros sueños no debemos contarlos. La única forma
de contar un sueño es que sepamos que la persona a quien se lo estamos contando nos ama. Los sueños son una carta abierta que no ha sido leída, por eso debe ser interpretada siempre en nuestro favor, siempre a nuestro favor. El Talmud dice que los sueños siguen a su interpretación. Esto quiere decir que de la forma en la que se interpreten, así se cumplen. Si queremos contar el sueño, se lo contamos a la Mezuzá. El sueño es mental, pero la interpretación es verbal y el verbo está por encima del pensamiento. Porque una vez que se ha pronunciado, se ha anclado en este mundo, se ha fijado ese destino, por decirlo de esa manera. Cuidado con quien les interpreta sus sueños. Continuamos con lo que sucede en la parashá. Reubén es quien lo libra de la muerte a Yosef por mano de sus hermanos, diciendo que mejor lo tiraran a un pozo vacío. Reubén está compuesta, la palabra Reubén, por Or y por la palabra Ben. Or, luz, Ben, hijo de la luz. Él le salva así la vida a su hermano. Son esas personas que están ahí queriendo sacar como lo mejor de la circunstancia. A nivel del cuerpo, Reubén es la cabeza. Rashi reveló el Sod que al señalar la Torá que el pozo estaba vacío, por supuesto no tenía agua. Entonces, contenía serpientes y escorpiones. Estos a nivel Sod representan el nivel de descenso, la caída espiritual en una persona, las serpientes y los escorpiones, mientras que el agua es la representación de la Torá. Recordemos la letra Mem, sabiduría, facultad de Jochma, Atzilut, este tipo de relaciones, de correlación, de circularidad en las palabras es lo que yo les digo que siempre hagan en sus cerebros. O sea, si estamos hablando de el pozo estaba vacío, no tenía agua, entonces bueno, el agua es la Torá, la letra Men, la sabiduría, la Jochma está en Atzilut, y así siempre, ¿sí? Reubén propuso lo del pozo con el fin de luego buscarlo y entregárselo a su padre. Así lo hicieron, pero luego Judá, propuso venderlo a unos madianitas. Recordemos que los madianitas son esos que vienen del linaje de las concubinas de Abraham. Estos madianitas lo vendieron a Putifar, eunuco de Faraón. Eunucos eran hombres castrados, no tenían miembro sexual. A Jacob se le fue el nivel de profecía que tenía. Recordemos que lo de Jacob comenzó con el sueño aquel de la escalera del Sulam, porque no estaba casado, pero bueno, fue avanzando ese nivel. Recordemos que estudió 14 años los secretos del cielo, Jacob. Y fue avanzando al nivel de profecía ya después de haberse casado. Al enterarse Jacob de la muerte de su hijo Yosef, de la supuesta muerte, perdió su nivel de profecía. Dicen los Mekubalín que fue porque entró en una tristeza profunda. Se suele ver a Yosef como la víctima, pero no, los demás eran víctimas también, sus hermanos, porque Yosef tenía un desequilibrio en Yesod, con el ego. Sin embargo, lo que sí sucedió fue que los hermanos de Yosef tomaron una mala decisión frente a lo que les estaba aconteciendo, mientras que Yosef, en lo más oscuro, en ese pozo de descenso, de caída espiritual, en ese pozo lleno de serpientes y de escorpiones, vio la luz del Creador y le sirvió más bien para ascender de nivel de conciencia y venció su desequilibrio en Yesod. A pesar que pasaban los años, él no dejaba de estar triste por la muerte de Yosef, y era porque sencillamente Yosef no estaba muerto. La Torá continúa con la historia de Yehudá y sus hijos. Es como una pausa, un break que hace, y esta historia es relativa a los orígenes de la tribu de Yehudá, que vive en ese entonces separado de sus hermanos, la tribu de Yehudá, y que se ha aliado con los cananeos. Y se explica que canaanita en este contexto se refiere a su ocupación de mercader, mas no a su nacionalidad. Ellos, Yehudá y Shua, tuvieron 3 hijos, Onán y Shaila. Shaila en algunas traducciones puede aparecer como Selah.
Yehudá tomó a Tamar como mujer para su primogénito Esta mujer Tamar era la nieta o bisnieta de Shem, el hijo de Noah. ¿Recuerdan a Shem? Recuerden, representa la Neshama. Repito, reitero, este es el tipo de relación que ustedes deben ir haciendo en cada parashá, porque de lo contrario están haciendo lo mismo que han venido haciendo toda la vida, enterarse de historias y lo ven a un nivel drash, mientras que si ustedes van relacionando cada secreto, cada sot con todo lo aprendido, en su cerebro es que se van a poder generar estas conexiones neuronales. Él fue malo ante los ojos del Creador y murió. Se casó con su hermano Onán. Es considerado que tener hijos es lo principal de un matrimonio. Y en ese entonces, si el hombre fallecía, la viuda se casaba con su hermano con el fin de reconocer a esos hijos como descendencia del fallecido. Esto es conocido como Yibum. Yibum es el matrimonio por leviratos. Si no se puede casar la viuda y el hermano, se hace un acto legal llamado Halitá, con el fin de disolver ese matrimonio con el fallecido y pues que la viuda pueda casarse con alguien fuera de la familia. Sin este acto legal, si la viuda se llega a casar con alguien fuera de la familia o a tener relaciones, peor aún, era considerado adulterio, que tenía además castigo capital, pena de muerte. ¿Qué pasó? Que ese hermano que venía después de él era Onán. Y él sabía que esa descendencia no iba a ser suya, entonces, ¿él qué hacía? Tenía relaciones con Tamar, su cuñada, pero derramaba la simiente fuera de ella. Al creador esto le pareció mal y lo hizo morir también. Esto es conocido como onanismo, pérdida de semen, pérdida de la semilla, y se considera que ha generado un cortocircuito cósmico porque ese semen tiene energía vital y al tirarlo pues es como si activara con eso energías negativas, espíritus impuros que se hacen más grandes y más fuertes y más poderosos en la medida que además son más, porque esto sucede mucho. Además, un sot aquí es que ese semen perdido genera espíritus impuros. Por esta razón, un hijo varón no debe nunca ir a un cementerio con su padre, porque ese padre puede que haya derramado el semen, ¿sí?, fuera de la mujer. Entonces, ha generado espíritus impuros, los ha activado, y estos espíritus que se han podido activar, si su padre pues ha hecho esto, atacarán, se le querrán pegar y adherir a ese hijo con el que está en el cementerio y bueno, lo van a querer dañar por envidia, ¿sí? Volvemos a lo mismo, la envidia, la enjará, el mal de ojo. Ya Yehudá no quería darle a su tercer hijo a esta mujer Tamar, que ese hijo era Shaila, Selá. Esto por miedo a que muriera también. Y Tamar, entonces, ¿qué hizo? Sedujo a Yehudá. Se hizo pasar en medio de la calle como una prostituta y quedó embarazada de Yehudá. Yehudá era jefe de la corte rabínica y le declaró castigo capital, pena de muerte por adulterio. Luego admitió que era el padre porque ella logró demostrar que tenía algunos objetos de Yehudá en su casa y que ella era la que se había hecho pasar por esa prostituta. Por lo que el caso, bueno, que antes, que entonces era un yibum, matrimonio de levirato, así que pues ya Tamar no moriría, ella tuvo gemelos. Ya sabemos el sod detrás de los gemelos son una misma alma tan grande que se divide y entra en dos cuerpos porque uno solo no es capaz de contenerla. Siempre me ha parecido hermoso este sod. De estos salen los clanes Pérez y Seraj. Pérez es antepasado del rey David y por medio de este antepasado del Mashiach. Con esto se afirma la mezcla de sangre en Yehudá y la diferencia de su destino con el de las otras tribus. Así que a nivel Sod, Yehudá, que había sido quien propuso vender a Yosef y había ocasionado ese exilio, ese duelo y esa tristeza de Jacob, que lo hizo además perder su profecía, estaba sembrando la semilla de la redención final del Mashiach. En el capítulo 39, Yosef es llevado a Egipto. Lo compró ahí Putifar, a los ismaelitas. Y bueno, comenzó a ser un hombre
afortunado. El Creador lo hacía prosperar en todas sus empresas. En atención a Yosef, Dios bendijo la casa del egipcio. Yosef era un hombre hermoso, físicamente atractivo, demasiado atractivo. De hecho, dicen los comentaristas que era tan atractivo que al pasar las mujeres menstruaban, al punto que la mujer de su señor le dijo que se acostara con ella. Él no accedió y es aquí, justo aquí, que Yosef vence el desequilibrio que tenía en Yesod. Controlando su parte sexual, Yosef vence su ego, alcanza el bitul. Ella lo acusa de abuso y él es encarcelado, pero gracias al favor de Dios se gana la gracia del alcaide. Yosef es llamado Yosef el Sadik, el justo, hombre de éxito. Los mensajes para Yosef Hasadik es que siempre tuviera suerte, pasara lo que pasaba, estaba destinado a tener masal. Ya sabemos que es masal, ¿verdad? Estar en el lugar correcto para recibir la enseñanza oportuna en el momento que Dios dispone. Yosef era un justo, pero toda su familia, todo su pueblo, no lo eran. Algunos eran justos, algunos eran injustos. Pero ellos se beneficiaban estando cerca de Yosef el Sadik. Cuando uno no es 100% puro, si se acerca a un sadif, se beneficia de su pureza, de su santidad, de su masal. Es como cuando llueve, que lo hemos explicado tantas veces en el canal. No solo llueve en tu jardín, sino que llueve sobre el justo y el injusto. Las bendiciones del cielo bajan por no impurificar el Brit Milá y por estudiar día y noche los secretos del cielo. Soy testigo de eso. Cuando un hombre cuida su simiente, se le genera una huella metafísica en su rostro, que hace que las personas le teman de forma reverencial, al punto que ese tzadik puede ejercer juicios hacia todas las naciones, porque si él juzga, Dios ejecuta sus juicios. Qué fuerte esto. Dios siempre cumple los deseos de un tzadik. Si usted está cerca a un tzadik y éste le dice un buen deseo, Dios lo va a cumplir. Pero como un tzadik vea en la persona algo que no está bien y pronuncie un mal deseo, también se va a cumplir. Porque Dios siempre ejecuta lo que sale de la boca de un tzadik. Y sé que me están escuchando oídos que han experimentado esta situación. La energía de la voz. Por eso cuando leemos la Megilá de Esther es obligatorio pues escucharla además, no es solamente leerlo mentalmente, hay que escucharla, hay que leerla en voz alta, porque esa lectura nos llena de energía vital. El estudio de los secretos del cielo nos llena de energía vital, de energía de vida. Si visitamos a una persona enferma, ocurre una doble situación. Nosotros le estamos dejando a ese enfermo energía vital. Sí, hay que ser consciente de eso. Esa es la misericordia, ese es el acto de sedaká, de gesed que hay en visitar al enfermo. No es entretenerlo, no es desaburrirlo, es que le estamos dejando energía vital nuestra. Por eso es una gran sedaká, es una gran obra de misericordia, de gesed. El hecho de visitarle ya es querer darle nuestra energía vital y debemos tener esta conciencia de eso. Estamos observando lo que nos podía haber pasado a nosotros y no nos ha pasado gracias al gesed de Dios, gracias a la misericordia de Dios. Nosotros aprendemos algo visitando al enfermo y el enfermo recibe algo, nuestra energía vital. Si no nos estamos enterando de esto cuando visitamos a un enfermo o cuando oramos por un enfermo, estamos perdiendo una gran oportunidad de revelar una gran luz que nos llega por la tzedaká, por la caridad. El hecho de dar es provocar la presencia divina, es provocar la Shejiná. Por eso cuando le damos a un pobre, sea dinero o una sonrisa, le damos energía vital que a él le falta. Recordemos que ya dijimos, el pobre es como si estuviera muerto. Al darle dinero, le estamos dando para comer, le hemos devuelto la vida a esa persona.
Si no hay dinero, le damos una sonrisa. Es que ellos se den cuenta que nosotros sabemos que ellos existen, para ellos es fundamental. A veces pasamos por lugares frecuentes y es bueno hasta, por ejemplo, identificar el de este semáforo es fulanito, el de aquel semáforo es fulanito. Que ellos sepan que nosotros sabemos que ellos existen. Ustedes no se imaginan lo que a ellos eso les da alegría. Esta persona todos los días pasa por aquí y sabe que yo existo, me reconoce por mi nombre. Eso es maravilloso. Por eso, bueno, esa palabra, esa voz, la voz es esa energía vital y cuando el tzadik pronuncia algo, Dios lo ejecuta. De ahí a que el ayuno de silencio equivale a 10.000 ayunos de hambre, de comida. El solo hecho de estar un día sin hablar es más complicado no hablar que no comer. El hecho de estar un día sin hablar es más complicado que estar un día sin comer. Y bueno, créanme que los frutos se dejan ver y por sus frutos los conocerás. Evitemos decir palabras tontas, palabras vanas. Es tan eficaz como para el hombre no derramar su simiente. Palabras vanas activan espíritus muy negativos, al punto que quien lo hace mejor debería morirse. Así de fuerte es esto, porque provoca una gran desconexión a nivel de todas las almas. Es que no es que solamente está activando a espíritus impuros que luego van a venir por él, que luego lo van a atacar, que luego se van a cobrar todo lo que han dicho y más bien se puede volver hacia sí mismo. No. Es que además está provocando una desconexión a nivel global, a nivel mundial, a nivel de todas las almas que están encarnadas. Finalmente, bueno, en el capítulo 40 el faraón pone bajo custodia a 2 de sus eunucos y ambos la misma noche tuvieron sueños. Pero no sabían quién podía interpretarlos. Yosef les dice, ¿no son de Dios los sentidos ocultos? Y les dice que se los cuenten. Él sabe jugar con esos sueños. Los interpreta como le conviene. No estoy diciendo que mienta, pero sí hace cierto uso ahí de la interpretación de los sueños, al punto que le dice a uno de ellos, vas a ser colgado, y al otro le dice que va a estar beneficiado. Y de hecho, entonces cuando le interpreta todo a su favor, le dice, acuérdate de mí cuando te vaya bien. ¿Sí? Y tal como los interpreta, así suceden. Ya lo aprendimos, este Sot, que el interpretar el sueño de una u otra forma lo ancla en este mundo, fija un futuro contingente. Pero bueno, la parashá termina diciendo, pero el jefe de escanciadores no se acordó de Yosef, sino que le echó en el olvido. Esto sucedió por la forma en la que Yosef manipuló la interpretación de los sueños de estos 2 hombres y bueno, tuvo que pasar 2 años más en la cárcel. El enemigo no está afuera, el enemigo está en nuestra manera de pensar, está en la tristeza. Ya aprendimos, bueno, que la tristeza es tan negativa. Es negativa porque se trata solo de nosotros mismos, de egoísmo al final. Es un alma débil, un alma triste es un alma débil. Mire que a tal punto que Jacob pierde su nivel de profecía por la tristeza en la que se encuentra. La Shejiná no puede estar presente allí donde reina la tristeza. La alegría es prueba de un alma fuerte, la tristeza es prueba de un alma débil y un ego fuerte. El enemigo está en la falta de estudio de los secretos del cielo, en creer que nosotros hacemos las cosas, en no aceptar que todo es gracia de Dios, en creer que por nuestro arduo trabajo ganamos dinero. El que no aprendió en el 2020 que el dinero simplemente es una energía y que el sustento viene única y exclusivamente como provisión del Creador, deje hasta ahí. No aprendió nada. ¿Sí? Que aún, miren, en nuestras casas el sustento no ha faltado. A veces sucede que los justos se van del mundo jóvenes, mueren jóvenes, según Lourdes Renzoli,
Por ejemplo, Isaac Luria, el Arizal, con 38 años, murió por hacer revelaciones no permitidas que hizo a sus discípulos. Una persona que estudia los secretos del cielo y se convierte en un sadik, Dios puede que permita su muerte antes que el Sitra Achra lo lleve hacia su lado. Puede ser, no es regla. Sí, bueno, el asunto no es ni siquiera estudiar los secretos del cielo, por supuesto, y convertirse en un sadik, sino que lo que sucedió aquí con el Arizal fue que hizo revelaciones que no estaban permitidas y se las hizo a sus discípulos. Cuando una persona desea acercarse a Dios y está muy influenciado por el Yetzer Hará, por la inclinación al mal, Dios debe sí o sí equilibrar sus facultades. Y bueno, para eso hay dos caminos, el de la Kedushá o el del Sitra Achra. Para eso entonces, bueno, si la persona no lo hace a las buenas, por decirlo así, ¿qué hace? Debilita su cuerpo, porque el cuerpo se va haciendo demasiado fuerte y va debilitando al alma. El corazón se va haciendo un corazón de piedra y no un corazón de carne. Entonces le debilita el cuerpo para que su alma pueda ascender de nivel de conciencia. Por eso personas muy arrogantes o soberbias al final de sus vidas, si llegan a enfermar, puede ser que se suelen tornar personas dulces. El impulso que, miren, de hecho, tenemos de querer pegarle a una persona cuando nos hace daño, cuando nos dice algo fuerte, de forma inconsciente sentimos ese impulso. Bueno, no estoy diciendo que lo hagamos ni que esté bien, simplemente es una realidad que puede sucederle a las personas que sienten ese impulso de querer pegarle a otro. ¿Qué pasa? De forma inconsciente es para debilitar el cuerpo de la persona, para que su alma se vuelva dulce. Sabemos que existe un inconsciente colectivo que tiene información. Entre esa información está esta. Hay que debilitar el cuerpo de una persona para que se vuelva dulce, suave. Entonces la persona que no conoce los secretos del cielo no entiende ni siquiera por qué tiene ese impulso de pegarle a la persona ruda. Pero es por esto. Las almas nuevas que bajan desde hace muchos años, que están bajando, son almas nuevas, son almas que bajan desde otro lugar y vienen de una fuente de alto nivel espiritual. Pareciera que los niños ahora nacen con un chip. Lo puro purifica lo impuro. Y este tipo de almas puede purificar lo impuro. Por eso creemos que existirá prontamente una ascensión de nivel de conciencia a nivel mundial. Y el que no esté preparado para eso es quien no va a poder aceptar ese tiempo en el que gobernará Elohim y que estaremos viviendo acción-reacción de una forma inmediata. Lo puro purifica lo impuro y este tipo de almas puede purificar lo impuro. El alma del mundo superior es pura y el agua de este mundo es impura. Y aquí el sot es que no se debe dejar, por ejemplo, en la mesa de noche un vaso de agua para tomarla al cabo de un rato, a medianoche, solo que esté tapado el vaso. Pero si no está tapado, no debemos beber esa agua porque todas las fuerzas impuras penetran esa agua y la persona se impurifica. Existe un nombre que aleja a los enemigos. Debemos tener siempre presente este nombre porque sabemos que los enemigos son espirituales. Este nombre es Aleph Gimel Lamet Aleph. Se pronuncia Agla y es para alejar a los enemigos. Recuerden pedir fe, esperanza y caridad, porque lo demás es lo de menos. Secretos del cielo.